Este 5 de octubre terminé de leer Soy Leyenda por Richard Matheson. Mi curiosidad por leerlo comenzó porque a veces transmitían la película de Will Smith en la televisión. Poco después supe que estaba basado en un libro y no me interesó leerlo hasta que volví a ver el final en YouTube. Y en los comentarios mucha gente se estaba quejando porque pensaron que el final arruinó completamente la película, porque no eligieron utilizar una escena alternativa que estaba más acorde al espíritu del libro. Al ver la escena alternativa me sorprendió bastante ver cómo Will Smith queda como el malo, porque uno de los vampiros zombies, vampiros, carga a la última zompira con la que Will Smith estaba haciendo experimentos. En cuanto el vampiro recoge a la zompira, le grita a la cara y el protagonista se disculpa, mientras voltea hacia la pared donde tiene fotos de los vampiros con los que había experimentado antes. En un principio no comprendía cómo este era un final mejor que el oficial. Leí los comentarios, los cuales me convencieron de leer el libro. Me tomó un poco de tiempo leerlo. Lo dejé a la mitad porque me estaba deprimiendo un poco estar en la cabeza del protagonista. Después de un tiempo lo reanudé. Con respecto a las diferencias entre el libro y la película, son demasiadas. Creo que por eso la película promocionó que estaba inspirada en... La primera distinción que resalta es que Will Smith, Robert Neville, no tiene un perro, vive completamente solo. Vive en una casa en vez de un departamento. No habla con maniquís, no es científico ni doctor. Debido a que llevaba mucho tiempo sin ver la película de 2007, decidí verla de nuevo, no sin antes buscar si hubo una vez una película anteriormente que fuese más fiel al material del libro. Y la encontré. Es una película de los 60 llamada El último hombre en la Tierra. Dato curioso, el guión fue coescrito por el autor del libro. Se puede encontrar completa en YouTube. Justo después de terminarla, volví a ver la versión de Will Smith porque quería formarme mi propio criterio sobre si ciertos cambios que se realizaron fueron para mejor. En el libro Soy Leyenda, los infectados son técnicamente vampiros. Sin embargo, el género ha sido más relacionado con el género de zombies porque cumple con muchas de sus características y estereotipos. En el libro, los infectados duermen de noche, en el día caen en un estado de coma, del que no pueden salir hasta que el sol se esconde. Antes de caer en coma, buscan un lugar en el interior de una propiedad para esconderse. En consecuencia, son muy pálidos, no soportan el ajo, tampoco su reflejo en el espejo. Mueren si les clavas una estaca de madera y sienten desesperación por beber sangre. Otra diferencia entre la película de 2007 y este libro es que los vampiros aquí hablan. Vampiros, zombies, zompiros. Hablan tanto los vampiros muertos como los vivos, porque sí, así se clasifican. Funciona de la siguiente manera. Una vez que contraes la bacteria, empiezas a tener síntomas como debilidad extrema y el estado de coma que mencioné anteriormente. Si te mueres y la sociedad no colapsa del todo, van a tu casa a recoger tu cadáver sin el consentimiento de tus familiares y seres queridos para llevarte a una pira a incinerarte. Es una especie de fosa común llameante. ¿Por qué hacer esto? Porque si la enfermedad te mata y te hacen la sepultura típica, la bacteria de la enfermedad va a hacer que resucites, obsesionado por alimentarla de sangre. La principal diferencia entre los vampiros muertos y los vampiros vivos es que los muertos pierden autocontrol y ya no son exactamente las mismas personas que fueron en vida. Robert extermina a los vampiros muertos y extermina o experimenta con los que aún están vivos, para tratar de encontrar una cura a pesar de que no es doctor ni científico. Intenta educarse en la biblioteca, lee libros de bioquímica, química, medicina, historia de los virus y bacterias, para tratar de crear antibióticos inyectables. Para Robert Neville no es fácil matar a los vampiros que aún siguen vivos. Sin embargo, él cree que es una tarea absolutamente necesaria, bajo la lógica de que si la bacteria los mata en cualquier momento,
revivirán como vampiros muertos y se unirán a la horda de zompiros que ataca su casa cada noche, y sería el cuento de nunca acabar. Esta lectura es sumamente curiosa porque unes los hilos entre la pandemia que sucedió con nosotros, con el COVID-19, y lo que el protagonista sufre en su soledad y depresión. El tener que utilizar muchas herramientas para protegerse, en su caso las estacas, los espejos, el ajo, tomar medidas precautorias, en su contexto medir qué tan lejos puede alejarse de su casa, con tal de prevenir que no llegue a tiempo a encerrarse al atardecer, lidiar con la incertidumbre, el sensacionalismo, el caos, la crisis. En la película, Robert Neville envía transmisiones de radio a una cierta hora todos los días, esperando a que alguien escuche y venga a darle esperanzas de que al menos otro ser humano queda sobre la tierra. También ocupa su tiempo viendo películas, como se demuestra en una parte donde puede recitar todos los diálogos de Shrek. En el libro la situación es más triste. Robert no tiene televisión ni tampoco radio. Se entretiene con sus libros y un tocadiscos. Más o menos a 3/4 del libro aparece el perro que acompaña a Will Smith en la película. Es el primer ser vivo no infectado con el que se encuentra el protagonista en 3 años. Este fue otro segmento que me impidió avanzar en la lectura porque me daba mucha ternura y tristeza todo lo que les estaba sucediendo a ambos, a Robert y al perrito. Era difícil reunir la resiliencia para soportar leer cómo Neville añoraba al perro, su primera oportunidad en 3 años de tener compañía. El perrito era tan lindo, extremadamente flaco y débil. Por días Neville le dejaba comida, cada vez más cerca del patio de su casa, mientras el perro puntualmente se acercaba con sigilo, listo para huir si Robert se acercaba. Robert se esforzó muchísimo para tratar de ganar su confianza. Para cuando el protagonista logra agarrarlo y meterlo a su casa, el perrito ya se encontraba en las últimas. Pese a los esfuerzos de Robert por curarlo, al final sucumbió. Obvio, este fue un golpe devastador para Neville. En la versión de Will Smith, una mujer lo rescata de un ataque de vampiros, poco después de que él sacrificó a su perra. Al día siguiente, él despierta en su apartamento, escucha ruidos extraños en su cocina y se encuentra con ella y su hijo. Ella le cuenta que se encontraba en un barco cuando de forma random se le ocurrió encender la radio y escuchó su transmisión. Sintonizó a pesar de que ella sabía que lógicamente era poco probable que escuchara una transmisión de alguna estación, y decidió ir al lugar donde él anuncia que estaría todos los días. En el libro, Neville está fuera de su casa cuando a unos metros de distancia vislumbra a una mujer bronceada, a plena luz del día. Anodadado y esperanzado, corre tras ella. Obviamente la mujer se paniquea y huye de él. En esta persecución yo sentía mucho más miedo y simpatía por la mujer, porque la está persiguiendo un hombre con mucha barba, sin expresiones faciales, con gritos toscos y rudos. La toma por la fuerza, la mete a su casa mientras ella forcejea y lucha para deshacerse de su agarre. Para esta escena hizo un paralelo en mi cabeza con la parte en la película de Anora, cuando también ella es retenida en contra de su voluntad, pero por tipos desconocidos en casa de su recién esposo. La cabeza de Robert Neville es una madeja de contradicciones. No cabe en su lógica que no lo hubiese conocido antes. Coloca un puñado de ajos en un plato y se lo restriega a la cara. Ella voltea con asco y se excusa en que ha estado días sin comer y con malestar estomacal. A partir de aquí tenemos una situación en la que él todavía no descarta la posibilidad de que ella esté infectada, pero a la vez no la quiere dejar ir y realmente quiere creer en ella. Considera que a lo mejor Ruth, es el nombre de ella, desarrolló inmunidad como él. Él piensa y le explica a Ruth que él adquirió esta inmunidad a la bacteria
cuando fue mordido por un murciélago mientras trabajaba en Panamá. Teorizó que a lo mejor un ser humano infectado contagió al murciélago. El sistema de este murciélago debilitó la bacteria y propició que el cuerpo de Neville sobreviviera y desarrollara anticuerpos en contra de ésta en su organismo. Ruth le cuenta que no se han encontrado porque estaba refugiada con su esposo, quien fue asesinado una semana atrás. Ambos habían perdido a sus 2 hijos durante la pandemia. De vez en cuando Robert encontraba inconsistencias en su relato. Ruth le explicó que usaban armas para defenderse en contra de los vampiros, pero a diferencia de la película de Will Smith, los vampiros aquí son inmunes a las balas, porque tienen una membrana de mucosidad que las atrapa y minimiza la cantidad de daño que pueden hacer en los organismos de los vampiros. A su vez, Ruth le hace preguntas sobre sus experimentos, su inmunidad, su rutina. Neville quiere ser cauteloso, no revelarle demasiado, pero a la vez ha pasado tanto tiempo desde que había hablado con alguien y poseía un deseo ferviente por creerle, que no se resiste a contarle lo que ha descubierto hasta el momento. Robert la persuade para sacarle una muestra de sangre y checarla en su microscopio. Le dice que no tiene intenciones de matarla si resulta que está infectada, que él pondrá todo de sí en curarla. Ruth le propina un golpe en la cabeza con un mazo, mientras Neville observa la sangre de ella. Horas después, Neville recupera la conciencia y encuentra una carta. Robert, ahora ya lo sabes. Sabes que he estado espiándote. Sabes que casi todo lo que te dije era mentira. Escribo esta nota porque quiero salvarte si puedo. Al principio, cuando me dieron el trabajo de espiarte, no tenía sentimientos por tu vida, porque yo tenía un esposo, Robert. Tú lo mataste, pero ahora es diferente, y sé ahora que fuiste forzado a tu situación, tanto como nosotros lo fuimos. Estamos infectados, pero tú ya sabes eso. Lo que no comprendes es que vamos a mantenernos vivos. Encontramos una forma de hacer eso, y vamos a establecer la sociedad otra vez, lento, pero seguro. Vamos a deshacernos de todas esas criaturas desagradables, esas criaturas que han evadido la muerte. E incluso si yo rezo porque pase lo contrario, tal vez decidamos matarte y a los que sean como tú. En esta parte, Robert piensa, aquellos como yo, todo confundido. Trataré de salvarte. Les diré que estás muy bien armado como para que ataquemos ahora. Usa el tiempo que te estoy dando, Robert. Aléjate de tu casa. Vete a las montañas y sálvate. Solamente somos unos pocos, pero tarde o temprano estaremos muy bien organizados, y nada que yo diga va a detener al resto de destruirte. Por Dios, Robert, vete mientras puedas. Yo sé que tal vez no me creas. Tal vez no creas que podemos vivir en el sol por periodos cortos ahora. Quizá no creas que mi bronceado fue solo maquillaje. Tal vez no creas que podemos vivir con el germen ahora. Es por eso que te estoy dejando una de mis pastillas. Las tomé todo el tiempo que estuve aquí. Las mantuve en un cinturón alrededor de mi cintura. Descubrirás que son una combinación de sangre defebrinada y una droga. No sé exactamente qué es. La sangre alimenta los gérmenes. La droga previene que se multipliquen. Fue el descubrimiento de esta píldora lo que nos salvó de morir, la que está ayudando a que reconstruyamos la sociedad otra vez lentamente. Créeme, es verdad. Y escapa. También perdóname. No quise golpearte. Casi me mató tener que hacerlo. Pero estaba tan terriblemente asustada de lo que pudieras hacer en cuanto lo descubrieras. Perdóname por tener que mentirte acerca de varias cosas, pero por favor cree esto. Cuando estuvimos juntos en la oscuridad, cerca uno del otro, ya no te estaba espiando, te estaba amando. Ruth. La carta deja a Robert bastante conflictuado. Medita sobre sus acciones, sus posibilidades y su futuro. Pasan las semanas y vemos que Robert no se fue ni planea hacerlo. Decide que negociará con los nuevos humanos surgidos de las cenizas.
para que lo acepten e implorar clemencia. Y para mostrar su buena voluntad, planeó mostrar no resistencia cuando viniesen a buscarlo para ser juzgado. Sin embargo, el pánico se apodera de Robert cuando presencia desde adentro de su casa la brutalidad con la que los vampiros vivos masacran a los muertos. Acto seguido, los vampiros vivos proceden a irrumpir en su casa, y por más que Neville trata de luchar contra su instinto de protegerse, de defenderse, al final pierde, y los vampiros le disparan del susto cuando ven que está armado. Despierta malherido del pecho. Ante él aparece Ruth, quien lo reprende por no haber huido cuando tenía la oportunidad. Neville le responde que lo intentó, pero no se animaba a dejar su casa y todo atrás. Ruth también lo regaña por su tonta decisión de atacar de vuelta, ya que las órdenes originales eran traer a Robert Neville intacto. Ruth le confiesa que planeaba ayudarlo a escapar del juicio y de su condena de muerte, pero el plan se marchitó en cuanto le informaron que Robert estaba malherido. En acto de misericordia, Ruth le entrega una pastilla letal. Se retira. Una vez que él está solo, se levanta con fuerza abismal de la cama y camina hacia la ventana. Vislumbra las caras, al principio ensimismadas en su conversación mutua, luego aterradas en cuanto atisbaron que él los estaba mirando desde arriba. La angustia que Robert Neville les provocaba era casi palpable. Haciéndose a un lado, fuera de la vista de los vampiros vivos, Robert reflexiona que al igual que los vampiros fueron una leyenda para los humanos, ahora él lo será para esta nueva sociedad. La tos sacudió su garganta, volteó y se reclinó contra la pared, mientras tragaba las pastillas. Ciclo completo. Un nuevo terror nacido de la muerte, una nueva superstición entrando en la insaciable fortaleza de la eternidad. Yo soy leyenda.